ahora sí, si les parece, damos comienzo a esta mesa redonda. Creo que las palabras finales de don Juan Antonio nos interpelan a todos respecto a la necesidad y la urgencia de emprender o de continuar esa obra de regeneración de los principios católicos. Decía Benedicto XVI que cuando Dios desaparece, el hombre no se engrandece, sino que pierde su dignidad. Este es un poco también, además, el resumen de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. De ahí esa urgencia y esa necesidad de hacer presentes la fe y la cultura católicas, en el caso de España y de Europa, única manera de construir una sociedad realmente a la medida de la dignidad del ser humano y su destino trascendente. Por eso, después de comprender de boca de don Juan Antonio y de don Javier Montero cómo la fe ha moldeado Europa y cómo ha moldeado España, llega el momento de tratar de explorar y proponer algunas de las claves prácticas que pueden conducirnos a esa construcción de un mundo basado en la verdad. Y de hacerlo tanto desde las ideas como desde el testimonio vivo de aquellos que están en la arena, que están ya trabajando en esta labor y que nos pueden iluminar con su palabra. Este es el objetivo de la mesa redonda que nos disponemos a celebrar y que lleva precisamente por título Una fe que construye futuro y compromiso. Y para desarrollar este tema tenemos la fortuna de contar esta tarde con 4 personas que encarnan de manera viva el futuro y el compromiso de nuestra fe. Futuro porque son todos ellos de una juventud insultante, ya para nosotros, y que por otra parte representan de manera ya muy concreta ese compromiso en ámbitos además muy diversos de la presencia pública, como enseguida van a tener ustedes ocasiones de verificar. Empezando por quien está sentado a mi derecha, Enrique García Máiquez, permítanme que plagie la presentación que de él hace Ricardo Villamor en un libro muy recomendable que se llama Ubisunt, que precisamente trata sobre estos temas y que me parece, por mi propia experiencia personal del trato con Enrique en persona y con su obra, muy ajustada a quienes. Dice así: poeta de línea clara y articulista de ritmo diario y sin embargo siempre sorprendente. Máiquez es celebrado por su inteligencia amable, su conservadurismo festivo y su autenticidad y cercanía, encarnación de pequeñas virtudes domésticas. Para completar, indispensable subrayar su condición de portuense ejerciente. Por otro lado, decir que es licenciado en Derecho y profesor en el Instituto de Enseñanza Media Virgen del Carmen del Puerto de Santa María, que no es poco. Decir también que es autor de poemarios, traducciones, aforismos, crítica literaria y de cine, colaborador habitual en los periódicos andaluces del Grupo Yehuí, del Debate y de la Gaceta de la Iberosfera, entre otros medios, también de Nueva Revista, y es difícil resistirse a recomendar 2 de sus obras más celebradas y que posiblemente ustedes conocen, que son Gracia de Cristo y Ejecutoria, una hidalguía del espíritu. Muchísimas gracias, Enrique, por desplazarte desde tu puerto de Santa María querido y estar esta tarde con nosotros. Permítame que les presente ahora a Carla Toscano de Balbín y que lo haga con las palabras que ella misma utiliza para presentarse en su cuenta personal de Instagram. Dice así: concejal y portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Por la verdad, el bien y la belleza. Chestertoniana. Bien, Carla efectivamente es lo que ella misma dice, además es licenciada en Derecho, fue también diputada nacional en el Congreso en las legislaturas 13, 14 y 15, y allí en las comisiones de Igualdad, Juventud e Infancia y en la de la mal llamada violencia de género, y ahora en el Ayuntamiento de Madrid, ha venido dando un impresionante testimonio de denuncia valiente y determinada del nuevo leviatán de la cultura woke y de las consecuencias del feminismo radical. Es también una firme defensora del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Carla, es un honor contar contigo también esta tarde. José Andrés Calderón es sin duda bien conocido de todos ustedes por ser el promotor del Rosario de Ferraz,
una iniciativa de fe, sostenida día tras día, con admirables fortaleza y perseverancia, y extendida después a otros lugares de España y del mundo. Cuando se inició el 12 de noviembre de 2023, José Andrés escribía en Twitter: «Ha sido todo un honor que me hayan dado la oportunidad de iniciar el primer rezo del Santo Rosario en Ferraz. Es fundamental protestar contra el tirano, pero más importante aún es rezar a Dios y a la Virgen María». José Andrés es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, politólogo, y actualmente se desempeña profesionalmente como profesor universitario de Derecho y Relaciones Internacionales. Participa además muy activamente en diferentes iniciativas apostólicas. Muchísimas gracias, José Andrés, también. Y finalmente, Pepe Jarque Sainz, que así es como él mismo se presenta. Lo de Pepe no es un exceso de familiaridad por mi parte. Más aún, es conocido como Pepe Gnoto en la jerga de Terra Ignota, el maravilloso y audaz proyecto audiovisual que con 5 amigos alumbró en el año 2020. En ese mismo portal de Terra Ignota se le presenta como profesor profeso, que es decir mucho. Y en LinkedIn, la red profesional, él mismo describe su actividad con una frase que me ha parecido muy inspiradora: contando historias que creen comunidad y destino. Y es que en efecto Pepe Jarque es profesor de Historia y de Oratoria, ya de largo recorrido, y entrenador de equipos juveniles de debate. Es asimismo director del proyecto Fundación Nexos Hispanidad y socio de la productora Terra Ignota, que cuenta ya, si no me equivoco, y por favor corrígeme, con 100.000 suscriptores y más de 250 producciones y series documentales en vídeo sobre actualidad, política, educación, historia, filosofía, cultura, sociedad, de un grandísimo compromiso en su contenido y de una calidad técnica verdaderamente excepcional. Así que muchísimas gracias también a ti, querido Pepe. Bien, que no exageraba respecto a lo que decía de que contamos verdaderamente con una mesa excepcional para hablar del futuro y para hablar del compromiso. ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? Pues, si me lo permiten, lanzaré preguntas dirigidas directamente a alguno de los participantes en la mesa para que sea él quien principalmente la conteste, sin perjuicio de que si alguno otro de los miembros de la mesa quiere complementar con algún otro punto de vista o con alguna experiencia personal o algún testimonio, lo puede hacer. Pero fundamentalmente cada pregunta, si os parece bien, pivotará sobre la persona a la que yo me dirija, con la idea de dar un repaso a esas claves a las que nos referíamos y dejar después, al final, unos minutos para que, si son ustedes quienes quieren formular alguna pregunta, lo puedan hacer también, siguiendo nuevamente el método que se les proponía, que es escribirlas en un papel a efectos de que lo hagamos con agilidad, con brevedad y que podamos escuchar el máximo de aportaciones posibles. Esta es la idea, ¿no, Paloma? Muy bien, pues sin más me voy a dirigir, las damas primero, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, solo faltaba, ¿no? Me voy a dirigir en primer lugar a Carla Toscano con una pregunta que invito a responder, y es, desde tu experiencia como política muy en activo y muy en primera línea, ¿en qué se diferencia un político católico de uno que no lo es? Gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que yo no soy política. No me gusta que me llamen política. Yo soy una persona que está coyunturalmente y por muy poco tiempo en la política. O sea, es una cosa que creo que no nos debe definir. ¿En qué diferencia un político católico a uno que no lo es? Pues yo creo que en muchas cosas, pero sobre todo diría por lo que defiende, por lo que denuncia y por lo que hace. Yo creo que un político católico se tiene que deber sobre todo, en primer lugar, a Dios, y después viene lo demás, después viene la política. Y si tienes a Dios como lo primero de tu vida, lo que defiendes, obviamente, va a ser el derecho a la vida, va a ser la familia natural, va a ser la igualdad de hombres y mujeres, va a ser la integridad física y psíquica y espiritual de la persona. Yo creo que en lo que defiende está muy claro, y en lo que denuncia, pues todo lo contrario. Yo creo que un político católico se caracteriza porque denuncia las leyes
que violan el derecho a la vida, que violan las libertades. Un político católico defiende la libertad religiosa, obviamente. Entonces, en parte se distingue por lo que defiende y por lo que denuncia, pero yo creo que también es muy importante que distingue un político católico, tiene que ser en lo que hace. Y aquí llegamos a un tema complicado, porque tú puedes salir ahí y defender el derecho a la vida y criticar el aborto, pero luego lo que haces es donde se nota si realmente Dios es lo primero para ti o lo primero son otras cosas. En la política hay muchas tentaciones, muchas, en todos los trabajos, en todos los sitios, porque el demonio no para de trabajar, pero en política hay unas tentaciones muy grandes yo siempre lo digo, que sobre todo el problema de la política es el ego. Y hay unas tentaciones muy grandes de protagonismo, de exposición, de hacer la Pascua al de al lado para que le quiten y ponerte tú. Hay pues muchas ocasiones de mentir para conseguir otras cosas y al final muchas personas que son católicas y que están en política se cuentan a sí mismos que es por un bien mayor, que hacen el mal o colaboran con el mal por un bien mayor. Y yo a mis hijos se lo digo muchísimas veces, que si tú para conseguir algo, que puede ser bueno, puede que no, pero algo que tú quieres, tienes que hacer algo malo, es que eso no es lo que quiere Dios. Eso que tú quieres conseguir no es lo que quiere Dios. Entonces, creo que se tiene que notar que somos personas que estamos en política, que somos católicas, en que lo que hacemos tiene que ser lo correcto, tiene que imperar la caridad y tiene que imperar sobre todo la verdad. Y es un contexto muy, como digo, muy tentador y hay muchas tentaciones de eso, de mentir, de difamar, de traicionar, o sea, ese es el día a día de la política y creo que si en eso bajamos la cabeza o entramos en esas dinámicas, creo que nos estamos alejando mucho de para qué entramos aquí, que yo creo que es para el bien común y para poner a Dios en el centro. Muchísimas gracias, Carla. No sé si alguien de la mesa quiere, de este tema específico, añadir algo o lo reservamos para vuestras intervenciones. ¿Os parece? Bien, pues damos paso entonces a la segunda pregunta que voy a dirigir, quien está a la derecha de Carla, que es José Andrés Calderón. Y bueno, de esto nos ha hablado mucho y muy bien don Juan Antonio hace un momentito, pero quizá lo podamos referir más a una experiencia más personal, más testimonial de una persona como José Andrés, y es ¿por qué es tan importante la presencia de Dios en la vida pública, aquí y ahora? Lo primero de todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, además, por la invitación y por darnos voz a un grupo de católicos que todavía todos los días seguimos rezando el rosario. De hecho, aunque yo estoy aquí a las 7:30, en el Santuario del Inmaculado Corazón de María se estará rezando a la Virgen María. Es una de las pocas excepciones en las que falto a Ferraz. La verdad es que sí. Y también es una suerte, ¿no?, este cartel, pues, con gente a la que conozco todas, a la que admiro, y nada. La pregunta, ¿no?, que me dicen, ¿por qué es importante la presencia de Dios en la vida pública? No solamente voy a dar mi testimonio, sino que yo creo que hay que ir a lo profundo. Y es que uno tiene que preguntarse qué es el hombre. Ha dicho el Monseñor Reisplá que el hombre es un animal político, un zon politicón. Pero no solamente. Como decía René Girard, la humanidad es hija de lo religioso. O Zubiri decía que el hombre es religión. Al final, Dios lo es todo. Y al final esto lo han entendido todas las civilizaciones. Podemos ir a cualquier civilización, a Egipto, los romanos, los griegos, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque al final la religión, que significa religar, de religare, lo que une, lo que conforma el ethos, el modo de actuar, las costumbres, los usos, no solamente tiene una dimensión espiritual, sino es aquello que cohesiona, y nosotros como católicos sabemos que Cristo, es decir, que la religión cristiana es la única verdadera, es la religión con mayúsculas, pero en todas las civilizaciones siempre había un anhelo, algo que precedía incluso hasta el hombre más del Paleolítico,
sabía que miraba al sol y decía, yo no estoy aquí solo, hay algo por encima. Había esa tendencia, esa pregunta interna que desde siempre el hombre se ha hecho. Y al final, como cristianos, y esto es fundamental, porque de aquí reside el gran problema en el que tenemos, y era la concepción que San Pablo tenía sobre el poder. Al final, todo poder procede de Dios, ¿no? Decía, nihil potestas nisi ad Deo, no hay poder a no ser por Dios. Pero esto es un proceso, y no me quiero alargar, pues que tiene en el Renacimiento, el periodo de secularización, pero al final fue la Revolución Francesa, que hay un pensador, Elio Gallego, ¿no? Que él dice claramente que seguimos imbuidos en ese periodo de la Revolución Francesa. Una de esas grandes destrucciones que ha hecho y que tenemos hoy aquí es básicamente la siguiente. La Revolución Francesa fue la primera gran revolución contra la fe cristiana, que tuvo como consecuencia, como corolario, la desaparición de Dios de la esfera pública. Al final se hizo lo que pronosticó Nietzsche, Dios ha muerto en la sociedad, no obviamente porque sigue presente hasta el fin del mundo. Pero lo que sí que es cierto es que ha habido una retirada de la fe, y es que Dios ha desaparecido de la esfera política, de la polis, de la comunidad. Ese es el mayor error que hemos cometido. Pero claro, y respondiendo a la pregunta, el hombre es un ser religioso y sigue siéndolo. Lo que sucede es que en lugar de abrazar la fe católica, la fe cristiana, abraza otras religiones sustitutorias o religiones políticas, que son religiones invertidas, muchas de ellas del cristianismo. Nada más hay que ver lo que es el cambio, es decir, toda la ideología respecto al cambio climático, el feminismo, la ideología transgénero, etcétera, etcétera. Y es que la consecuencia, ya voy terminando, cuando Dios desaparece de la esfera pública, ese vacío lo rellenan otros. Y lo que vivimos ahora es en una, no sé si llamarlo religión, pero el mayor problema es el nihilismo, la nada, ese vacío existencial que hay en la esfera pública, que lo que ha hecho son varias cosas. En primer lugar, podríamos decir la destrucción de la familia, o vemos cómo los jóvenes, entre los que yo todavía me sigo catalogando con 27 años, pues vivimos que nos acorralan a vivir en la absoluta soledad y desesperanzados con un horizonte en el que al final lo que nos quieren es que estemos trabajando bien en cárceles de cristal, pero en la que no podamos comprar ni siquiera una vivienda ni pensar en formar una familia. Y es que este mundo en el que tenemos, que se basa en la desaparición de Dios, es un desastre a todos los niveles, a nivel político, social, económico y espiritual. Y si esto no se cambia, pues vamos camino de la autodestrucción, siendo ser tan negativo. Pero si esto no se revierte, es porque estamos en una situación límite, vamos al fin de una civilización para la construcción de algo nuevo, cuyo horizonte, desde luego, que no es nada positivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Andrés. Papa Benedicto XVI apelaba a que es el momento de las minorías creativas. Yo siempre he tenido la sensación de que lo de las minorías lo tenemos muy claro, pero lo de las creativas un poco menos, ¿no? Tenemos la suerte de contar con Pepe Jarque, que representa una iniciativa como es Terra Ignota, que es precisamente un alarde de audacia, de creatividad, de aprovechamiento de los medios tecnológicos que hoy están a nuestro alcance y de cómo en una civilización de la imagen se puede evangelizar y se puede defender la verdad, haciendo bien el trabajo además y de una manera firme, clara, etc. Y en este sentido, pues, me gustaría mucho, Pepe, que nos explicaras, a tu juicio, qué propuestas concretas se pueden poner en estos momentos en marcha para que la fe católica sea visible y esté viva en los espacios públicos. Muchas gracias, Jaime. Pues uniéndome un poco al agradecimiento que ha hecho José Andrés antes y a mi admiración por lo que lo ha dicho Carla, que el papel es bastante difícil de los políticos y la fe tal y como está hoy en día. Me voy a sumar a esas voy a proponer tres cosas, pero claro, cuando uno propone, muchas veces corre el riesgo de que, ojo, yo lo he propuesto, esperemos que la cosa funcione, pero hablo desde la experiencia que hemos tenido desde
desde Terra Ignota. Siempre que se habla de mantener viva la fe en la sociedad, desde hace unos años está en boca de todos el libro de la opción benedictina de Rod Dreher, no sé si lo conocéis. Este autor norteamericano hace un análisis muy bueno del proceso de secularización en el que vivimos y cómo es necesario, ante el declive de todos los principios morales y cristianos que nos vemos abocados, cómo uno puede protegerse. Y propone la opción de formar pequeñas comunidades, familias, que se apartan un poco de la sociedad, como hacían los monjes benedictinos, para sobrevivir, para fortalecerse, para transmitir esos valores entre ellos. Este libro tuvo muchas críticas, también algunas malas interpretaciones, porque no estaba hablando en ningún momento de formar comunidades de IMIS, de apartarse del mundo y vivir anticuados, sino los monjes benedictinos salían del monasterio y iban también a predicar. No se quedaban encerrados ni apartados del mundo, eran un referente, incluso congregaban en torno a su monasterio a un montón de comunidades. Pues esta es la opción benedictina que se podría proponer como un modelo. Y permitidme que esto, en pedaleo de muchas tertulias que hemos tenido en Terra Ignota, hemos hablado de ello, proponemos, voy a decir, dos opciones más, a mi juicio, que no son conocidas, pero viendo el panorama que tenemos, han resultado eficientes en muchos casos. Y siguiendo ese nombre que de opción benedictina, la primera la voy a llamar la opción herreriana, en honor al cardenal Herrera Oria, que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Como sabéis, esa asociación que promovía cristianos activos en la sociedad para defender los valores y la fe en el ámbito público, de esa manera activa, propagandista, de combate, sabiendo que en la sociedad en la que vivimos actualmente, pues uno está pegado a la pared y no hay otra manera que empujar para adelante y hay que defenderse, ¿no? Y la tercera opción sería la opción escribá, la de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que como habla muchas, y dice el espíritu del Opus Dei, habla de la amistad y en concreto también de la santificación de la vida ordinaria y cómo a través de las cosas cotidianas y del día a día y de esa amistad con tus compañeros del trabajo, con el vecino, con esos colegas con los que vas a hacer deporte, también se influye. Estas tres opciones no son incompatibles, las hacemos día a día. Son tres propuestas concretas que, si me permitís también, trayendo un poco la narrativa de Tolkien en El Señor de los Anillos, creo que ayudan a vencer al mal de Mordor, ¿no? A la caída de la Tierra Media, en nuestro caso de la fe cristiana, en la presencia de nuestra sociedad. Libro que, por supuesto, y a quien nadie le quepa duda, Tolkien lo escribió con toda la intención de dar un metarrelato del cristianismo en este momento occidental en que nos encontrábamos. Y si me permitís esa analogía, equiparándolo en cómo luchaban las distintas razas buenas de la Tierra Media ante el poder de Mordor, la opción benedictina serían como esos elfos o esos enanos que en sus montañas o en sus bosques se hacen adalides de una gran tradición, la comparten, la perseveran, la cuidan y la transmiten muy bien, pero a veces un poco al margen de los desafíos que estaban teniendo la Tierra Media. Sería la opción benedictina. Luego estaría Rohan y Gondor, que no les quedaba otra, estaban en el frente de batalla contra Mordor y tenían que combatir y tenían que luchar, y sin ellos no fue posible la victoria. Y por otro lado estaría esa opción escriba, que sería esa comunidad del anillo, inspirada sobre todo en los hobbits, que a través de esa vida tan cotidiana en la comarca, que son escogidos por Gandalf, y de ese camino, esa sencillez de cómo un grupo de personas en su día a día van recorriendo un camino y son capaces de llegar a poner un anillo, ¿no?, en el monte del destino, a poner la cruz en lo más alto de todas sus actividades ordinarias, pues sería esa opción escriba.
Ya digo que ninguna de las tres opciones son incompatibles, conviven entre ellas y creo que son como tres propuestas que realmente pueden hacer efectiva que la sociedad actual mantenga viva la fe en nuestro tiempo. Gracias, Pepe. Vamos a plantear ahora una pequeña paradoja a Enrique, en la que seguro que va a desenvolverse. No cabe duda que Dios nos quiere en este mundo y que es condición de la regeneración de este mundo amar el tiempo que nos ha tocado y a nuestros semejantes. Y solamente desde este sentido de caridad es posible realmente evangelizar y regenerar, ¿no? Esto, claro, plantea al final un dilema, ¿no? Amar al mundo, pero por otro lado vivir y tratar de extender lo que Benedicto XVI llamaba los principios no negociables: la vida, la familia, la libertad de educación y el bien común, que chocan frontalmente contra la mentalidad de hoy, contra lo que significa el mundo en el sentido más evangélico, y que nos plantea, pues en definitiva, el desafío de cómo defender estos principios no negociables sin relativizarlos y, por otro lado, amar nuestro mundo y nuestro tiempo. Bueno, yo también me quiero sumar a los agradecimientos, también a la invitación. Es verdad que yo no lo pongo fácil porque soy bastante un hobbit de mi comarca y me cuesta mucho salir. También estoy muy agradecido al cartel en el que estoy, que me va a evitar la ansiedad de tener que decir yo nada especialmente trascendente, porque lo que se ha dicho ya es extraordinario. Y son tan hospitalarios en esta casa que hasta me han hecho joven, lo cual agradezco mucho de la presentación. Y luego quería agradecer especialmente un privilegio que me ha dado participar en este acto, que es que, cumpliendo las palabras de Mateo 5:11, me han hecho un bienaventurado, porque bienaventurado cuando te persigan por tu nombre. Y es verdad que yo soy muy comodón y ha sido una manera muy fácil de ser bienaventurado, ¿no? Pero bueno, es bonito estar en una iniciativa a la que le dan un portazo y que sea también pues por defender a Cristo y a Dios. Ya sobre tu pregunta, yo siempre he visto que los principios no negociables de Benedicto XVI se leen de una manera un poco negativa, cuando o no se resalta mucho el amplísimo margen de libertad que nos dejan a los católicos en la vida pública, porque son un mínimo denominador común muy mínimo, ¿no? Eso recuerda mucho a C.S. Lewis en Las cartas del diablo a su sobrino, que dice un momento el demonio, pero si Dios le ha puesto 10 mandamientos de nada y le ha dado una libertad infinita, ¿no? Bueno, pues los 4 principios negociables son esta libertad infinita aplicada a la política. Son 4 cosas en las que sí hay que tener ese compromiso serio que Carla ha explicado también, pero son 4 pequeñas cosas, caben muchísimos matices, muchísimas familias, muchísimas razas de la Tierra Media, como ha dicho Pepe Jarque, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a celebrar a todo aquel que defienda estos principios, ¿no? Una manera de ver este punto positivo, y ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? Se ha comentado también que cuando Rotterdam hace la opción benedictina, enseguida los propios católicos lo critican, nos pisamos demasiado la manguera, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a admirar a quien defiende las cosas con menos ahínco que uno, y también al que defiende las cosas con más ahínco que otros, ¿no? Todos luchamos contra Mordor, cada uno con su estilo, ¿no? Esto que pasa cuando uno va en coche y el que te adelanta es un loco que se va a matar, y el que va un poquito más lento que tú es un pazguato y un cateto, ¿no? En fin, esta idea de celebrarlo todo. Yo creo que en nuestra sociedad, fruto de este igualitarismo que nos han vendido, falta capacidad de admiración. Y es una cosa muy peligrosa porque, como dijo Nicolás Gómez Dávila, negarse a admirar es la marca de la bestia. Yo creo que tenemos que admirar a los que defienden lo bueno, lo hagan con un estilo o con otro. Y incluso también hay que admirar al que, aunque no sea nuestro estilo,
al que defienda una brizna de verdad, bondad, belleza, incluso desde fuera de la fe, ¿no? Yo siempre defiendo esta frase de San Ambrosio que recoge Santo Tomás en la suma teológica, que dice que todo aquel que dice la verdad, sea quien sea, está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad de ir viendo pequeñas briznas de bondad, de verdad, de belleza en todas partes, ¿no? Y es verdad que el mal hay que condenarlo y enfrentarse al mundo con valor, ¿no? Pero muchas veces la condena más eficaz es la que implica este reconocimiento de lo positivo, de las huellas del Espíritu Santo. Incluso cuando uno discute con alguien que no piensa como uno, ¿no? Cuando él ve que si él dice una verdad tú se la reconoces, se queda bastante desconcertado, porque ya no es un choque de trenes, sino que él es consciente de que está diciendo algo bondadoso o verdadero y tú se lo estás reconociendo, y entonces se siente cierta vergüenza de colarte luego una mentira o una falsedad. Yo en esta primera intervención quería eso, animar a dar la batalla, pero dar una batalla celebratoria, ¿no? Cantando. Nos hablaba Javier Montero en un ratito de los riesgos de la polarización, ¿no? Hablando de la construcción de Europa. Y con ella tiene que ver la siguiente pregunta que voy a dirigir a Carla. Y es: ¿cómo podemos, desde la fe católica, defender la libertad y dar testimonio de la verdad en una sociedad marcada por la polarización y el partidismo, evitando caer en la confrontación y proponiendo caminos de reconciliación sin dejar de reconocer y sin dejar de proclamar esa verdad? Me hacéis ahora la pregunta más difícil a mí. A ver, confrontación, yo creo que haya confrontación hasta cierto punto es bueno, es bueno. ¿Qué ocurre si tú dices la verdad en política o en los ámbitos que estamos hablando? Pues que el mal se va a revolver, es que va a causar una reacción. Si tú pones a Dios primero, si tú te debes a Dios, eso va a revolver a propios y extraños. Entonces esa confrontación se va a dar. Además, yo creo que, como has explicado, la gente está en general muy polarizada, muy fanatizada. Yo estoy alucinando de todos, el nivel de fanatismo hasta, no miro a nadie, hasta los del Real Madrid, o sea, hasta de todo, la gente está muy fanatizada. Y en temas que son políticos, que son morales, cuando tú dices la verdad, cuando tú das testimonio de la verdad, el demonio se revela y las personas sacan lo peor de sí mismas, y eso se traduce pues en ataques, en mentiras, en amenazas, en muchas cosas. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa confrontación? O insultos que podemos recibir aquí todos, yo creo que hemos recibido. Pues yo creo que confrontar, hay que confrontar, pero creo que aquí entra lo primero. Tenemos que ser capaces, y yo reconozco que no siempre lo soy, tenemos que ser capaces de ver al prójimo, al que te está insultando, porque cuanto más se revuelve una persona cuando tú le das testimonio de la verdad, es una persona que está herida. La persona que se revuelve está herida, está sufriendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que esa reconciliación de la que hablabas, yo creo que es ver al otro como hijo de Dios. Y yo de verdad que reconozco que hay algunos que les veo como hijos del diablo. O sea, no consigo verles como hijos de Dios. Pero lo primero es verles así. Y luego, otra cosa que puede hacer un poco raro que yo hable de este concepto, que voy a hablar del perdón, y puede hacer un poco raro hablar de política y perdón, pero yo creo que sí es importante hablar del perdón, porque en política, en esa confrontación, en esos ataques, en esos insultos, al final el que te insulta odia o se rebela contra la verdad que tú has dicho, y al final a nosotros nos va haciendo daño. Los que vamos recibiendo esos ataques va haciendo daño. ¿Cómo rezas por esa persona?
perdonando. Y el perdón no es el concepto moderno que se nos vende hoy en día, buenista, de que el perdón es, bueno, da igual, pelillos a la mar, nos vamos a tomar una copa. Eso no es el perdón. El perdón es romper el vínculo de rencor o de rabia que tienes con alguien. Recordemos que lo que queda atado en la tierra quedará atado en el cielo, y yo por lo menos no me quiero ir con ciertas ataduras al cielo. Entonces significa, el perdón es romper el vínculo y ser capaz de rezar por esa persona, verle como le ve Dios. Dios mismo puede estar enfadadísimo por esa persona, pero tenemos que ser capaz de verle así. Y yo creo que la política, por lo menos para mí, está siendo una oportunidad, y creo que en política, si viviéramos viendo al otro como hijo de Dios y viviéramos perdonando, esa es la idea de vivir perdonando cada ofensa, cada dedo que te meten en el ojo, cada amenaza, cada burrada que te dicen. Yo creo que si lo viéramos así, y yo no soy ningún ejemplo, porque insisto en que yo estoy en ello, pero todavía no lo he conseguido. Creo que si vivimos perdonando y vemos al otro como Dios le ve, será más fácil la reconciliación. Muchísimas gracias, Carla, por tus palabras, por tu sinceridad y por lo que nos has propuesto. Vamos a seguir un poco con el tema este de la controversia, la confrontación, etc. Hablando de algo que no deja de ser una realidad a la que hemos de enfrentarnos, y es que la política, la vida pública en general, gira en torno al mundo de la partitocracia, ¿no? Lo cual a algunos católicos pues, les suscita un cierto rechazo y no querer entrar en eso, porque efectivamente es el terreno de la zancadilla, la mentira, la difamación, etc. José Andrés, desde tu experiencia, tu testimonio y tus propias ideas, ¿qué sugerirías sobre este tema? ¿Hay que participar o no hay que participar en el debate partitocrático como católicos? Bueno, lo primero, no sé si responder lo que estoy pensando, porque a lo mejor sí que el Congreso de los Diputados me censurarían, pero la verdad de todo ello es que durante mucho tiempo se nos está haciendo creer, ¿no?, que se nos ha hecho que creamos y que lo asumamos como católicos, que debemos de estar callados, de no hacer demasiado ruido, en el que las muestras de fe las hagamos dentro de las iglesias o en la intimidad de nuestros hogares. Bueno, ya llegaremos a un punto en este estado orwelliano que ni siquiera en el interior de nuestras casas. Y que al final, además, también nos han dicho que la fe no tiene nada que ver con la política. Y aquí yo tengo en mente, que ya lo ha citado el poeta Enrique, pues esas palabras, ¿no?, que decía Nicolás Gómez Dávila, de que la Iglesia era la institución más política de todas, entendiendo la política en mayúsculas y no en el politiqueo y en las cuestiones banales. Porque muchas veces también se nos cita, que es verdad, ¿no?, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo siempre hago la pregunta, ¿y lo que es de Dios qué es? Para mí como católico lo es absolutamente todo. ¿Qué va a ser de Dios si creó ese mundo? Y es que la realidad, nos guste o no a los católicos, aquellos que deciden mirar hacia otro lado, es recordar algo que decía Ortega y Gasset, y es que la política es la piel que rodea todo lo demás. Todo se puede convertir en política. Eso me lo enseñaba mi maestro, Dalmacio Negro, que decía, cualquier conflicto, el más banal, puede llevar incluso a una revolución política. Y ante este mundo, los católicos tenemos la obligación de participar en el debate social, en el debate político, incluso yéndonos más allá del tinglado partitocrático. Y es que el problema es que el Estado también muchas veces nos ha hecho creer que la política es únicamente lo que sucede en la sede de la clase discutidora, como decía Alonso Cortés, es decir, el Congreso de los Diputados. Aquellos que discuten y discuten, pero en realidad no solucionan nada. Y en todo esto, pues también hay que decir, no podemos evitar el conflicto. Yo aquí sí que algunos dicen que me he echado al monte, que piensen lo que quieran, pero precisamente por no vamos a hacer un conflicto, estamos como estamos, por haber renunciado a dar la batalla. Y es que es necesario una iglesia militante, es necesario que haya obispos como Reis Pla, que durante la pandemia no renunció a abrir los templos y los tuvo abiertos, que para mí es un orgullo que esté aquí con nosotros alguien,
una excepción de las excepciones, que abrió las iglesias cuando todos cerraron y teníamos que ver la televisión, teníamos que ver misa desde un televisor. Algo increíble. Y es que los católicos estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y es que tenemos el deber de participar en el debate político, plantear respuestas católicas, porque para eso está la doctrina social de la Iglesia, para eso hay un magisterio, para eso hay lo que han dicho tantos y tantos pensadores, doctores de la Iglesia. Claro que una visión católica de la economía, claro que una visión católica de la sociedad y de cada uno de los temas. Y no podemos renunciarla y tenemos que luchar. Algunos consideran dentro de algún partido político, en el que yo creo que prácticamente hay alguna excepción, digo gracias, pero en el que cada vez es más difícil, dentro de la partitocracia defender los principios cristianos, porque si no te llaman integrista, ultra y radical. Y es que tenemos que estar presentes, porque ante esta nueva forma de evangelización, muchas veces habla de nueva forma de evangelización, la nueva forma de evangelización también es ante una sociedad que no cree, porque ese es el eclipse de Dios del que se ha hablado. Los católicos tenemos que hacer un nuevo apostolado, que es defender, sea con un megáfono en mano o cualquier cosa, lo que ha dicho siempre la Iglesia, lo que ha dicho Cristo. Porque si nos creemos que Dios es el camino, la verdad y la vida, y Dios desaparece del horizonte, vamos al peor de las sendas. Porque lo que está en juego es España. Lo que está en juego es nuestro modo de vida y la supervivencia. Y lo que ha pasado hoy, que es una vergüenza, que estemos aquí en una planta -1 en el subterráneo y no en la sede de la que llaman soberanía nacional, pues demuestra lo que dijo, si no me equivoco, San Pablo en la carta a los Efesios. Dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy, esos siervos del árbol caído estaban en ese Congreso de los Diputados que no nos han dejado hablar, mientras está lleno de filoterroristas, de separatistas y de todos aquellos que quieren destruir a España robando, que es la realidad de este mundo, y cómo hay un silencio ante el boicot a unos católicos que ya veis lo que estamos haciendo. Hay que decir, basta ya. Gracias, José Andrés. Vamos con la siguiente pregunta para Pepe Jarque. Uno de los síntomas, y no desde luego menor, de la pretensión de expulsión de Dios de la vida pública es la intención de eliminar la cruz como símbolo en los espacios públicos, ¿verdad? ¿Por qué para nosotros este tema es importante? Es importante no solamente que desaparezca del espacio público, sino que no desaparezca de nuestras vidas. La cruz, al final. Antes teníamos una diapositiva aquí detrás, muy sugerente, porque aparecía una institución en la que confiamos todos y cómo al final acaba socavando un símbolo que la inspiró, porque la cruz ha inspirado un montón de principios que hoy en día decimos sobre los que vivimos y los utilizamos totalmente manidos, como es la justicia, la libertad, la democracia, la igualdad. Todo eso surge de ese símbolo y hoy en día que ha inspirado todas estas instituciones, pues realmente las propias instituciones las están socavando, ¿no? Y por eso, como muy bien ha dicho José Andrés, estamos aquí hoy. Tuvimos la suerte en Terra Innota de hacer un documental sobre el Valle de los Caídos, y aprovecho y lo introduzco porque está ahí esa cruz, que es justo en concreto la cruz del Valle de los Caídos. Y una de las cosas más bonitas de haber hecho ese documental es entrevistar a los monjes. Pudimos entrevistar en el segundo capítulo a 3 de los monjes, uno de ellos Fray Anselmo, que llevaba allí desde que se inauguró en el 58 el valle. Nos comentaba que él es benedictino, como todos los monjes que están allí, y aparte de su regla benedictina, tienen como una particular misión. Se adscriben a un monasterio y en ese monasterio tienen una particular misión, ya sea el monasterio que sea. En concreto, los monjes del valle, todos
todos los días rezan por algo tan bonito como la paz, la unidad, la reconciliación de España y por las almas de los caídos en la guerra civil de ambos bandos y sus descendientes. Eso es memoria histórica de verdad. Y creo que es algo que en nuestro documental hemos querido poner en valor, porque creo que vale la pena mantener estos símbolos por lo que ocurrió en la historia de España. Y hay unos monjes ahí que lo están manteniendo vivo, con un mensaje ligado a esa gran cruz. Esa cruz que es símbolo de amor y de sufrimiento, que fue la primera prueba que hizo Dios al encarnarse en este mundo. Coger la cruz, el sufrimiento por amor. Y esto hoy en día lo olvidamos, y por eso he dicho al principio que no podemos olvidarlo solamente la cruz de nuestro espacio público, sino de nuestras propias vidas, porque quizá en la sociedad actual la dejamos de lado, la cruz. Vivimos muy cómodamente, y cuando vivimos cómodamente todos, vivimos de espaldas al sufrimiento, y quizá nuestro modelo de vida actual no termina de asumir que el dolor está permanente en nuestras vidas y que el fracaso forma parte del proceso de aprendizaje y que la pérdida forma parte del proceso de aprendizaje y de desarrollo de la vida. Cuando ponemos tantas medidas tan proteccionistas, y lo hacemos todos, todos, a todas horas sin querer, muchas veces huimos de eso, huimos del dolor, que es algo muy normal, quiero decirte que yo soy el primero que huyo del dolor, pero que tenemos que asumirlo, lógicamente. Tengo la suerte de haber tenido una madre que me ha transmitido la fe católica y aparte es una excelente cocinera, pero alguna vez te ponía algún plato que te costaba comerlo, y esto es algo bastante... Te costaba comerlo porque, por lo que sea, ¿no? Y pues tú eras pequeño, estabas ahí con todos tus hermanos y tal, y mamá, que no me gusta esto, no me lo quiero comer, y tu madre te decía una frase muy sabia, que es, pues lo ofreces. No sé si habéis tenido la suerte de que os hayan dicho alguna vez eso en la vida cuando eres pequeño, ¿no? Creo que es una suerte, pues lo ofreces. Porque cuando te dicen que pues lo ofreces, ya estás aprendiendo desde muy pequeñito el valor de que en la vida las cosas las tienes que aceptar tal y como te vienen dadas. Y que a veces te duele. Y que la única opción que te queda es cargar con ellas. Sabiendo, y esto lo tenemos por el regalo de nuestra fe, que simboliza la cruz, sabiendo que tenemos un Padre Dios que es capaz de transformar esa pequeña acción nuestra de comernos ese plato de lentejas que no nos gusta, para corredimir en el mundo y sacar bien en otro lado. Creo que como españoles hemos tenido la suerte de defender esta gran verdad a lo largo de nuestra historia. Y es una pena que como pueblo hoy en día lo estemos perdiendo, se nos pueda reconocer hoy en día como esa nación que hemos sido. Y yo le ruego a Dios, la verdad, que ojalá podamos tener como pueblo otra vez de nuevo el honor de poder seguir entendiendo la cruz, explicándola y defendiéndola como hemos hecho, para que se ponga en la cumbre de las actividades del mundo. Y se lo ruego a Dios, porque creo que eso es algo que como pueblo español nos puede hacer tremendamente grandes. Nos vamos ya con la última pregunta, que el tiempo va pasando inevitablemente, y es, tú que tienes escrito un artículo muy memorable en Nueva Revista, ¿en qué diferencias entre la cuestión de la fe en sí misma, por su valor absoluto y lo único capaz de planificar al ser humano, y la cultura católica, con una especie de llamas de subproducto de la fe, que está ahí, que seguimos reconociendo de una manera o de otra a nivel político, a nivel social, a nivel económico, pero que cada vez más va siguiendo un proceso de disolución, de olvido e incluso de rechazo, ¿no? Entonces la pregunta que nos gustaría formularte es ¿qué va a quedar de Europa, qué va a quedar de España el día que desaparezca esa cultura católica, y por qué es tan urgente y tan importante recuperar la vitalidad
y la capacidad de influencia de la cultura católica en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Sí, pensar un mundo sin que no esté fermentado por el cristianismo es realmente inquietante. Yo quizá la mejor representación de ese mundo que he visto en el arte es en Qué bello es vivir, la película de Frank Capra, cuando George Bailey va por un mundo en el que él no ha estado. Él es una figura muy cristológica, caritativa, bondadosa, que tiene la comunidad, y ve un mundo pavoroso que cada vez se parece más al mundo en el que nosotros vivimos. Por eso tampoco hay que irse a profecías del arte, sino que lo estamos viendo, ¿no? Y hay quien dice que un mundo sin Dios sería como China, pero una Europa sin Dios sería peor, porque, como dice el adagio latino, corruptio pessimi, optimi pessima, y, o sea, la corrupción de lo que ha sido mejor es todavía peor, y asistiríamos a un mundo profundísimamente degradado. Ese mundo nihilista del que nos ha advertido con palabras muy sabias, señor rector. Y pasaría lo que explica muy bien un antropólogo que también ha citado Calderón, que es René Girard, que él dice que cuando los discípulos de Cristo empiezan a predicar su mensaje, cuando llegan muy contentos les dice Cristo: veía a Satán caer como el relámpago, que veía que el mundo en el que el dueño del mundo era el demonio se hundía. Pues nosotros estamos viendo ahora ascender a Satán como el relámpago, porque estamos quitando ese mensaje de Dios, y no lo digo desde un punto de vista místico, sino desde el punto de vista científico y antropológico con que lo defiende René Girard. René Girard dice que la única alternativa posible al mundo sacrificial pagano es el cristianismo, donde Cristo es la víctima por siempre. Y ha sido muy interesante de las palabras de Reich Pla cuando ha dicho que en la predicación cristiana de los primeros tiempos se asoció a los filósofos que buscaban la verdad y no a los ritos religiosos de entonces, que eran sacrificiales. Asistimos a eso y lo vemos por todos lados, ¿no? La defensa del aborto no es una defensa racional, es una defensa religiosa. Hay una sed de víctimas y un gozo en que esas víctimas se ofrezcan, ¿no? El paganismo radical o verdadero que describe Girard lo tenemos ante nuestros ojos. Esto nos plantea, pues que efectivamente hay que defender no solo el cristianismo, sino también la cristiandad. Son conceptos distintos, y hay algunos mensajes de personas que dicen, la cristiandad la damos por muerta y defenderemos la fe. Me parece una retirada. Ya he dicho que voy a ver lo bueno de todo el mundo. Ellos quieren defender la fe, ¿no? Pero yo también quiero defender la cristiandad con compromiso político. Y esto tiene una ventaja que hoy en día empieza a ser épico. Se ha recordado en los tiempos del confinamiento en los que nos prohibieron ir a misa, salir. También el obispo de Jerez, quiero rendir otro homenaje a él, al monseñor Mazuelos, también dejó abiertas las iglesias. Y entonces, pero el poder civil no daba permiso. Entonces teníamos que ir a misa escabulléndonos de la policía que nos podía coger y escondiéndonos en los portales. Hay una cosa muy bonita que para mí fue una lección, que es que mi hijo, que entonces tenía 13 años, me acompañaba a misa todos los días. Porque claro, aquello era una emoción tremenda. Cuando levantaron la prohibición, viene los domingos, ¿no? Yo creo que el sabor de la aventura, de que tenemos un reto civilizacional impresionante, le tenemos que sacar valor a esto, ¿no? Sabiendo en el fondo una idea que ha aleteado en todas las intervenciones, que es que tenemos que luchar contra la Revolución Francesa, que quitó a Dios, y que lo único que puede plantarle cara es Dios, ¿no? Así que yo propongo un lema que es: contra la revolución, revelación.
Dicen desde la organización del acto que podemos prolongar un poquito más, con lo cual lanzo alguna otra pregunta que teníamos prevista, ¿verdad? Desde una mirada positiva, ¿cuáles te parecen, Carla, que pueden ser en estos momentos las grandes oportunidades concretas que podemos tener en el espacio público para aportar desde nuestra fe algo que efectivamente construya bien común en España en los próximos años? ¿Dónde ves ese terreno de oportunidad? Bueno, veo terreno de oportunidad en prácticamente todo lo que es la política. Por ejemplo, yo voy a hablo más de lo que yo llevo trabajando años y me voy a referir a la ideología de género. O sea, en la ideología de género tenemos una oportunidad maravillosa de ir dando testimonio de lo que es la verdad. La ideología de género es una dictadura que estamos sufriendo en el primer mundo, yo diría, y es una dictadura que parte de una mentira, parte de un complejo de Dios. Se trata de que el ser humano, de la tiranía del yo, que el ser humano tiene derecho a hacer todo lo que quiera, todo lo que le pida el cuerpo, porque quiero mencionar también que las personas somos cuerpo, que antes se ha dicho, cuerpo, mente y espíritu, y estas ideologías van sobre todo se centran sobre todo en el cuerpo, para que nos creamos que solo somos seres materiales y nada más, y quieren que nos olvidemos de que somos también seres espirituales encarnados, y ese cuerpo, que parece que eso solo somos un pedazo de carne, ese cuerpo es un tirano, y todo lo que ese cuerpo nos pida debe ser obedecido, hasta el punto ya de no lesionar incluso lesionar derechos de los demás, pero ya incluso lesionar el derecho a la vida, como es el aborto y como es la eutanasia. Entonces yo creo que habrá muchos otros aspectos en que los católicos tenemos oportunidad de ofrecer, pero creo que en la ideología de género creo que es el cáncer más horrible que tenemos en Occidente ahora mismo. Creo que es absolutamente destructivo del alma, porque en su discurso prescinde del alma para que el ser humano se crea que solo es un ser corporal, pero destruye el alma. Hace unos días que pues, se ha liado un poco parda con el síndrome postaborto y se ha hablado mucho del aborto, que ahora lo quieren blindar en la Constitución, etc. Y quiero mencionar otra vez que es que el aborto no solo... se ha mencionado que no solo exige sacrificios esta ideología y estos bebés que no nacen, es que además destruye el espíritu de la madre que aborta. Entonces, creo que aquí tenemos una oportunidad muy buena para dar testimonio, para hablar de los derechos fundamentales que también menciono aquí. Creo que como católicos tenemos la obligación de poner sobre la mesa el debate de cuáles son los derechos fundamentales, porque es un concepto absolutamente corrompido por la izquierda y creo que tenemos que si no lo debatimos, si no dirigimos el relato nosotros, ya enseguida me callo, lo harán otros. Entonces, pues ya para terminar, creo que decía C.S. Lewis en su obra Mero Cristianismo que el mundo es un territorio ocupado por el enemigo. Y llegó un momento en que llegó el verdadero rey y empezó una gran campaña de sabotaje. Pues creo que en este mundo, tal como está, de mal, con tantas personas rotas, con tantas personas heridas, con una ideología que busca el sufrimiento de las personas, creo que si cada uno, todos los católicos, estemos en política o no, si cada uno ponemos a Dios lo primero, si cada uno aceptamos, como decía Pepe, la voluntad de Dios, aunque sean cosas que a priori no nos apetece, y si cada uno hacemos lo correcto cada día, lo pequeñito hacemos lo correcto, creo que estaremos siendo parte de la campaña de sabotaje contra el enemigo. Por no cerrar del todo este tema de las oportunidades, ¿algún otro miembro de la mesa quiere complementar con alguna idea de algo que veáis en estos momentos que significa abrir posibilidades y que precisamente por nuestra fe podemos iluminar de una manera muy especial en la sociedad española?
algo que queráis complementar. Pepe. Sí. O sea, como principales valores, ¿no?, que podemos, o motivos de inspiración que podemos tener para transmitir la fe, yo creo que la fe se tiene que hacer atractiva, y para eso hace falta conectar sobre todo con la gente. Quiero recurrir otra vez a Terrignota, pero bueno, como hablo en portavoz de mis otros 5 compañeros, en realidad no es Pepe Jar, que es Terrignota, o sea que... Pero tenemos la suerte de que nos llega muchas veces con frecuencia, yo podría decir que una vez al mes, un testimonio de alguien que se ha acercado a la fe a través de tertulias que hemos tenido, y hablamos de un montón de cosas. Lo hacemos sin querer, de verdad, o sea, no hay un plan ni una agenda ni nada, sino siendo quizá auténticos con nuestras tertulias y nuestras conversaciones, y buscamos quizá esa conexión con la gente que hoy en día, si me estuvieran viendo ahora mismo mis alumnos como profesor de oratoria, me dirían: no estás conectando nada con los que están ahí al fondo, porque la sala es totalmente lineal y tendría que estar de pie. Pero bueno, no os lo digáis a mis alumnos. 3 ideas, por ponerme un poco más clásico, y yo creo que hacen falta hoy en día para transmitir los valores que han inspirado siempre la fe cristiana y que lleguen a la gente. Hace falta poetas, hace falta sabios y hace falta héroes, por ponerlo en sentido genérico. Los poetas, que piensa bastante Enrique de esto, antes ha hablado de la capacidad de admiración, son aquellos que ven una realidad totalmente ordinaria y son capaces de elevarla a lo más sublime y generar el asombro ante las personas. Poner lo ordinario de la manera más extraordinaria posible en nuestra vida, eso hace de verdad algo muy atractivo y bello, como me gustaría decir a Carla, ¿no?, de la belleza. Hace falta sabios también que nos descubran las verdades profundas y que ahonden en ellas, y que esas verdades se transmiten muchas veces hoy en día mediante buenos relatos, testimonios. A veces cada uno de nosotros nos subestimamos, tenemos una experiencia vital, un testimonio que es la mejor manera de transmitir un dogma claro sobre la fe, un punto específico sobre el catecismo. Ese testimonio, esa experiencia que has dicho tú, ese buen relato hace que conecten mucho las personas para que lo puedan aprender. Y por último, los héroes, que son los que defienden esas vidas buenas y lo hacen. Y a mí me ha gustado mucho la intervención de Enrique antes, de la verdad, de la batalla celebrativa que se hace hoy en día necesaria. Y creo que hay una cierta épica cuando uno defiende la verdad con buen humor. El humor es una capacidad de argumentar muy positiva para poder humanizar un argumento y conectar con la gente. Esa batalla celebrativa, no sé si es una interpretación correcta, Enrique, pero creo que... Es un gran amigo siempre. Pues yo creo que ese bien, esa verdad y esa belleza que transmiten los poetas, los sabios y los héroes, nos dan pues una inspiración que para la fe cristiana hoy en día, además, con cierto poder, ¿no? Una épica, una estética, una ética que van a hacer muy atractiva toda nuestra fe cristiana. Muchísimas gracias. Andrés había pedido la palabra y después, inevitablemente por alusiones. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es despertar. Se necesita una reacción en el buen sentido de la palabra, y que querría responder a una cosa, ¿no?, que ha dicho Carla, es que hay que volver a debatir qué son los derechos fundamentales. Pero es que yo creo que tenemos que ir a algo más profundo, y es entender en qué se basan las reglas de juego de nuestro sistema. Y para que no nos acusen de anticonstitucionales, yo propongo esto que voy a decir dentro de los mecanismos de reforma de la Constitución, y por lo tanto soy constitucionalista. Así que nadie se preocupe y nadie me considere hereje del constitucionalismo. Pero dicho esto, hay que entender que al final, en nuestro sistema, en las reglas de juego en las que estamos, quien determina la verdad, quien determina lo que es justo,
No es Dios, ni la ley de Dios, ni la inspiración divina, ni absolutamente nada, únicamente la voluntad de poder de los que están en el Congreso de los Diputados, que además muchas veces, bueno, y por supuesto dentro de la Unión Europea y todo lo que supone todo esto. Pero ahí no queda la cosa. Y también las oligarquías, fruto de la ley del hierro, de esas oligarquías, que son las que manejan el tinglado partitocrático. Hay que levantarse de todo eso, porque el Congreso y el Senado determinan que esto es justo, y luego el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal jurídico ni absolutamente nada, es un tribunal político o de naturaleza sui generis, es la que blinda lo que es constitucional o no. Y por lo tanto se llega a la retórica que la Constitución puede decir que se protege el derecho a la vida. Pero ¿qué es la vida? Lo que dice el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional está controlado por la PSOE, es lo que diga el Partido Socialista Obrero Español. Eso es en lo que estamos. Y mientras no nos levantemos del matriz en el que estamos sumidos, no va a haber un cambio y estamos en unas reglas de juego que están trucadas para que siempre ganen los mismos, que son los que mantienen el poder. Y ahora mismo, desde luego, que el poder no lo tenemos nosotros. Y ante eso, y respondo a la pregunta, lo que se necesitan, efectivamente, son líderes. Lo que hay en la sociedad, lo que yo veo, es el ansia, es la sed de la gente de encontrar a alguien a quien agarrarse. Que cualquiera con un discurso medianamente normal, la gente va hacia él. Y lo que se necesita son líderes y testimonios de fe. En el que yo, personalmente, me vas a permitir, ¿no?, pues, que hable en el Rosario de Ferraz, que yo soy un vehículo más. Yo he tenido la suerte, y tengo la suerte de ver cómo cada día, cada semana, cada mes, hay testimonios de gente que se ha convertido, hasta una judía que se ha bautizado. Gente que ha bautizado a su hijo al ver lo que sucedió en Ferraz. Personas que hasta se han casado, y no una ni dos, hasta 3. Y muchas cosas que yo no conozco, pero gente que verdaderamente se ha convertido al cristianismo, porque se necesita el testimonio. Y yo muchas veces, cualquiera que me siga, me ve siempre a lo mejor refunfuñón contra la conferencia episcopal, contra lo que hacen los obispos. Hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la labor que tenemos los que ahora llaman laicos o los fieles de Cristo. Y eso no lo digo yo, lo dijo el propio Fulton Sheen, el venerable Fulton Sheen, que dijo: es la hora vuestra, es la hora de todos los que estamos aquí y los que no están, para levantar la voz, porque lamentablemente vemos como parte de la Iglesia, o de los que a lo mejor manejan el barco, han olvidado algo que decía otra vez Nicolás Gómez Dávila, y es que la Iglesia debe ser un contramundo en el mundo, es decir, estando en el mundo, pero no podemos estar en connivencia o mirar hacia otro lado frente al mal. Pero si ellos no lo hacen, pues bueno, Dios sabrá, y eso es el tiempo que nos ha tocado vivir. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, debemos ser testimonios de la fe. Esa es la gran misión, y así es como vamos a poder cambiar eso por un lado, y por otro, sabiendo que las estructuras políticas, lo que tenemos encima de la mesa, desde luego que si no salimos de ahí, es muy difícil cambiar la solución, cambiar la situación. Muchas gracias. Bueno, yo estoy con José Andrés en que hay que cambiar, en que las reglas del juego nos están haciendo muchísimo daño. Y los católicos entramos al debate público con una mano atada a la espalda. Muchas veces tenemos un empeño en argumentar sin dar razones de fe, sin darnos cuenta que el enemigo está argumentando, el contrincante, está argumentando con razones de una fe o de una antife. Vamos con la mano derecha de no, razones de fe no voy a dar en el debate público, ya voy en una inferioridad de condiciones, también esto que decíamos con gracia de tener que demostrar que somos constitucionalistas o que estamos dentro del marco de derecho positivo, en fin, y yo creo que tenemos que aprovechando el humor que decía Pepe Jaque, ser más osados en el diálogo, ¿no? Sabiendo que el tablero está inclinado, ¿no? A mí una anécdota que cuento muchísimo, que es de Pío Baroja,
Bueno, Pío Baroja se ganaba la vida en la panadería de su familia, porque la literatura casi nunca da para vivir, y bueno, lo llevaba regular, porque a todos los escritores sueñan con vivir de escribir, y entonces Valle Inclán gastó una broma en una tertulia que dijo: Pío Baroja es un escritor con mucha amiga, se nota que es panadero. Y entonces se la fueron a contar, todo el mundo lo encontró graciosísimo, y se la fueron a contar a Pío Baroja, y Pío Baroja dijo: anda, qué gracioso. No sé si he dicho que era Rubén Darío el que lo dijo, o Valle Inclán, me confundió, era Rubén Darío. Y entonces contestó Pío Baroja: Rubén Darío es un escritor con muy buena pluma, se nota que es indio. Y entonces todo el mundo se escandalizó con Pío Baroja, hay que ver lo que ha dicho, hay que ver lo que ha dicho. Yo creo que los católicos tenemos que empezar a hacer un Pío Baroja y contestar sin perder el sentido del humor, pero con la misma intensidad con la que nos atacan a nosotros, ¿no? Muchas veces se habla de que tenemos que tender puentes, pero parece que son puentes unidireccionales. Entonces los puentes son para cruzarlos las dos partes, y los puentes tienen que tener zapatas profundas y firmes en las dos orillas del río del diálogo. También si hay que tender puentes, muy bien. Yo soy muy partidario de los puentes y vivo a la orilla de un río y siempre pido que haya otro puente, pero de doble dirección y con cimientos profundos en ambas orillas. Y yo creo que el contrincante ideológico, rival, lo agradece, ¿no? Agradece que no le trates como un niño pequeño ni le escondas tus sentimientos, ¿no? ni tus valores, ni tus principios, ni tus creencias, ¿no? Yo pienso que en el debate público tenemos que dar un paso adelante de quitar prejuicios, de desatarnos la mano derecha, de tener sentido del humor y de saber, digamos, devolver los golpes dialécticos, pero sí devolverlos, ¿no? Y que como luego la verdad está de nuestro lado, pues saldremos ganando. Abrir algún tema que no ha salido hasta el momento, bueno, es fundamental, es el papel de los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué papel pensáis que tienen los medios de comunicación en el proceso que estamos viviendo? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer los católicos por hacernos presentes en un instrumento en nuestros momentos tan decisivo para la conformación de la mentalidad común? Puedo contestar el que quiera, roto un poquito el orden. Rápidamente, que el tiempo apremia. España, eso lo contaba, si no me equivoco, Quintana Paz, una situación muy extraña, y no solamente de los medios de comunicación, sino los medios de comunicación y la educación en nuestro país. ¿No? Porque vemos cómo los enemigos de Cristo tienen el monopolio prácticamente de todo, pero si analizamos los medios de comunicación y la educación, no es tanto como parece. Yendo a la educación vemos cómo la Iglesia Católica, mediante colegios concertados principalmente y algunos privados, controlan buena parte de la red educativa, de cómo muchos niños españoles, bueno, y no españoles, pues se están educando en colegios católicos. O vemos cómo los medios de comunicación, en la radio, la segunda radio más escuchada de España, después de la SER, es una radio de la Conferencia Episcopal. Y en televisión también hay medios de comunicación que son de la Iglesia. Y tenemos que preguntarnos como católicos qué es lo que se está haciendo tanto en esa educación como en esos medios de comunicación. A mí me asombra cómo hay padres que salen escandalizados porque llevan a su hijo y cuando van a llegar les abre la puerta una monja muy buena y luego de repente les educan en la Agenda 2030, en el nuevo catecismo. En lugar de educar en el catecismo de la Iglesia Católica, en lo que dice la Agenda de la ONU. Pues claro, eso me llama a mí la atención. O cuando vemos cómo en la radio, la que todos sabemos, cuando Juan García Gallardo en Castilla y León propuso
una de las grandes medidas contra esta revolución que tenemos, contra la cultura de la muerte, que es el latido fetal, dar la oportunidad a la mujer que quisiera, que ojalá fuera voluntaria, fuera obligatoria, para que por lo menos tomara esa decisión sabiendo absolutamente lo que hace. Pero él propuso algo mínimo y muy valiente. ¿Y de dónde recibió principalmente las críticas? Pues entre ellas, de esa radio. Menos mal que tuvo que venir Argüello y poner orden, que eso le honra. Pero ante esa situación, o sea, tenemos medios de comunicación católicos, pero los utilizamos para apoyar a gobiernos o a partidos anticatólicos que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, de la ideología de género. Que aquí también tenemos al propio obispo que ha sido perseguido por la Comunidad de Madrid por defender la doctrina de la Iglesia. Ante eso estamos, señores. Entonces yo creo que si no cambiamos esto, muchas veces decimos que estamos solos. No, es que hay medios, lo que pasa es que esos medios no los utilizamos bien. Sí que es cierto que ahora han salido algún medio de comunicación que ha estado aquí, como El Debate, que no he estado de acuerdo yo en casi todo, pero muchas cosas son muy buenas del Debate. Siguiendo la estela de Herrera Oria y de la Asociación Católica de Propagandistas. Y con esto termino, no podemos pensar es que no hay nada. Tenemos muchas cosas. Otra cosa es que no la utilizamos o la utilizamos al servicio del mal. Y tendrán que preguntarse por qué lo hacen. Una aportación más a este tema de los medios de comunicación o de la educación. Está todo perfectamente. Muy bien. Si les parece, propongo una última ronda abierta, si queréis, de temas que os parezca que conviene subrayar, que se hayan podido quedar en el tintero. Una última palabra sobre lo que ha sido el objetivo de esta mesa, que es en definitiva cómo construir el futuro desde la fe católica. No. Vamos por los orden. Carla, no llevas un tiempo. ¿Algún mensaje, alguna conclusión? Bueno, agradeceros, que yo no os he agradecido al principio, agradeceros la invitación, ha sido un honor estar en la mesa con estos compañeros. Creo que lo que ha ocurrido refleja muy bien, pues, como habéis dicho, la situación de España, que vivimos en una dictadura, blanda, pero dictadura, y es increíble que a día de hoy la libertad de expresión y la libertad de conciencia esté limitada para las personas que tenemos determinadas creencias. Sigue siendo palpable el odio que hay a la Iglesia Católica y pues todos esos partidos e ideologías que se llenan la boca hablando de diversidad y de tolerancia, hemos visto lo que creen en la diversidad y lo que creen en la tolerancia. Lo hemos visto esta tarde, nos han cerrado nos han dado con la puerta en las narices. Animar a lo que he dicho antes de conclusión, creo que los católicos nos tenemos que poner mucho las pilas. La Iglesia Católica creo que está pasando un momento complicado. La Conferencia Episcopal también. Creo que todos somos Iglesia también. No podemos echar toda la culpa a la Conferencia Episcopal de lo que no estamos de acuerdo, que hay cosas pues, que no estamos de acuerdo, pero creo que todos somos Iglesia. Y vuelvo a la idea de lo que he dicho al principio, que las cosas se salgan bien y que todos nos acerquemos un poquito más a Dios y que participemos en la campaña de sabotaje al enemigo. Depende de cada uno de nosotros cada día. No hay que hacer que si hacemos cosas heroicas, pues mejor, pero que la vida, cada cosa pequeña de cada día, el hablar con caridad al de al lado, que te esté haciendo la Pascua, el no pegarle un grito a tu hijo cuando te ha dicho 100.000 veces lo mismo, ¿me entendéis? El tener caridad, el cumplir cada uno con nuestro deber. La batalla de cada día es importantísima y también apunto que seamos muy conscientes, antes has nombrado el libro de Luis de Cartas del Diablo a su sobrino, que a mí me encanta y se lo hice leer a mis hijos porque ves cómo funcionan los demonios, que se meten en cada cosa pequeñita, y me parece un problema enorme, que a lo mejor no viene a cuento, pero como estoy hablando pues lo digo, que la Iglesia dejó de hablar del demonio, ya no se habla de él,
El Señor vino, entre otras cosas, esencialmente a exorcizar demonios. No se habla del demonio. Y con lo cual no sabemos lo que hace el enemigo. Nadie nos habla del mal. Y el mal luego trae pues todas las cosas que he dicho, de ideológicas, etcétera. Entonces, el demonio mismo nos susurra que no hablemos de él. Pues creo que tenemos que hablar de él, ser conscientes de cómo nos conoce, cómo explica Luis en Cartas del Diablo a su sobrino, cómo nos conoce y nos va diciendo que ahora haz esto, ahora haz lo otro, porque conoce nuestras debilidades, que tenemos que estar... La única manera de cambiar las cosas y de cambiar el mundo es que cada uno cambie y de esas batallas y conozca las cosas malas y conozca las virtudes que tenemos que trabajar y conozcamos mejor al Señor. El mundo mejorará cuando mejoremos nosotros. Bueno, haciendo una pequeña reflexión final de varias cosas que se han dicho aquí y empezando por lo de tender puentes que ha dicho Enrique, yo creo también con él que esos puentes tienen que ser totalmente direccionales y esto lo he visto, vuelvo a decir, dentro de la comunidad de Terrinotas se te acerca gente que viene desde la izquierda más absoluta. Hace poco estuve tomando unas cervezas con algunos de ellos después de un acto y estaban 8 chicos de 25 años que nos habían ayudado en una cosa y eran de Barcelona, y de esos 8 chicos varios de ellos se habían convertido recientemente y en concreto eran hijos de su padre, era el votante de Esquerra Republicana, el otro era de Podemos, de Comú, de tal. Me llamó muchísimo la atención que cuando esta gente está tan desorientada, viene, te acercas o hablas de algo y tan necesitada de propuestas con sentido que llama la atención cómo están viendo. Algunos de ellos ya directamente se ponen en el lado pum, ¿no? Porque vienen de la ignorancia, ya han vivido el mundo posmoderno, ya no es gente que está en el error, esos fueron quizás sus padres, sino ellos han vivido la ignorancia y de repente descubren la verdad en unas palabras en un podcast y, oye, me interesan. Entonces creo que con estas pequeñas ideas que han salido aquí, vamos conquistando poco a poco, o reconquistando, pues en el fondo los corazones de la gente, ¿no? En el fondo me queda muy bien así, pero hay persona a persona, partido a partido, como diría el Cholo, ¿no? Hay que ir conquistando, y para conquistar, y ahí va la idea de lo de tender puentes, hay que diferenciar entre vencer y convencer. La clave es convencer, eso lo sabemos todos, porque cuando vencer solamente es tener a alguien dominado, es tener a alguien, lo has dominado, lo tienes bajo tu bota y ya está. Convencer es ponerlo de tu lado, y eso es lo que queremos, ¿no? Pero al mal no se le puede convencer. Y hay un momento dado en que al mal tenemos que tenernos todo claro que al mal se le tiene que vencer y ese mal existe. Lo digo para que seamos siempre muy atentos y muy valientes a la hora de defender la verdad, defender el bien y defender esa belleza, porque está muy presente. Y nos podemos engañar con discursos a veces de quiero ser demasiado afable o me callo por cobardía en una situación y hay que dar la cara y hay que denunciar ese mal, sabiendo hoy en día que no estamos en el consenso que hubo antes. Y perdona, acabo con una pequeña anécdota, no sé si me estoy alargando mucho. Invitamos en un acto a Paco Vázquez, el alcalde de La Coruña, del Partido Socialista, y en una ponencia nos hablaba de ese consenso de la transición, y en concreto de ese consenso de la transición ponía como ejemplo a Adolfo Suárez y a don Claudio Sánchez Albornoz. Adolfo Suárez, y hace una referencia a él como secretario del Movimiento Nacional Falangista, o sea, como retomándose la idea de que había sido un falangista, ¿no? Y don Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la Segunda República en el exilio, historiador, dice, oye, están ambos enterrados en la Catedral de Ávila, juntos. Existía ese consenso, ¿no? Entre podríamos decirlo, un rojo y un facha, ¿no? Un rojo y un azul. Entonces a mí me llamó la atención porque
Yo he leído las memorias del testamento histórico-político de don Claudio Sánchez Albornoz y si hoy existiese yo creo que votaba a Vox o Vox se le quedaba a la izquierda, ¿no? Entonces, claro, de repente yo empecé a cortocircuitar cuando estaba explicando como ese símbolo del consenso que había y que tenemos que volver a ese consenso. No, ese consenso ya desgraciadamente se ha roto, ya lleva bastante tiempo perdido. Han ganado la batalla por otros lados y tenemos que defender precisamente y señalar el mal, y es que perfectamente, o sea, don Claudio Sánchez Albornoz ponía la raíz de España en la Reconquista. Yo soy profesor de historia y están quitando la Reconquista de los libros de historia. Lo ves como pasada. Entonces te llama la atención en los colegios que dicen, oye, la Reconquista es algo súper importante. Don Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la Segunda República de Exilio, lo que sería un rojo, pues ahí estaba defendiendo. Don Claudio Sánchez Albornoz no creía en el multiculturalismo. Su gran debate histórico contra Américo Castro fue precisamente que no existía una convivencia entre judíos y musulmanes durante la Reconquista, que no existía ese multiculturalismo. Claro, entonces, bueno, con esto, perdonad que me alargo, pero creo que tenemos que tener muy claro que lo bueno es convencer, pero que es cierto que hay que reconquistar, porque no estamos en una época del consenso en el que había antes. Y lo que antes funcionaba, ahora no funciona. Ni a veces ni los medios de comunicación, ni las instituciones, ni nada. Tenemos que ser muy críticos y muy despiertos con eso. Como yo he sido sobre todo público de la jornada y también de esta mesa redonda, me voy a permitir decir que ha sido un gustazo y que han transmitido además una idea que a mí me preocupa muchas veces no transmitir bien, que se puede ser a la vez alegre y firme, ¿no? Que la esperanza no está reñida con el realismo. Muchas veces parece que tener sentido del humor es darle la razón al contrario, y yo creo que en la mesa se ha comprobado cómo hacemos el diagnóstico y a la vez mantenemos la esperanza. Se ha hablado de una batalla que está muy difícil, pero también de la guerrilla, o ese concepto de Carla que a mí me ha gustado tanto y que ya voy a hacer mío, de hacer sabotaje, ¿no? Sabotaje al mundo moderno, ¿no? Y yo cuando estoy más pesimista o veo que todo se me viene encima, me acuerdo de una crónica musulmana del siglo XIV que cuenta la historia de España y dice que Tariq fue conquistándolo todo, un triunfo total, hasta que llegó a Asturias y conquistó Asturias, y quedaban en la montaña 29 hombres y una decena de mujeres que no tenían para comer nada más que las raíces y la miel de las colmenas, y que pensándolos de poquísima importancia los dejaron allí. Dijeron, ¿qué podemos temer? Y dice el cronista musulmán del siglo XIV, este fue el gran error de Tariq, dejar a esos 29. Yo miro aquí, somos muchos más de 29, muchísimos más de 10. Eso me llena de grandísima esperanza. Y cuando Monseñor ha recordado la historia de España, bueno, ha habido épocas oscuras, nos dominaron los arrianos, pasó la Reconquista y siempre hemos sabido salir adelante. Porque Chesterton comentaba que otras civilizaciones pueden morir, pero que la nuestra es más difícil que muera porque seguimos a un maestro que ha sabido resucitar, que sabe el camino de vuelta de la tumba. Entonces quiero dar las gracias por esta mezcla de felicidad y fortaleza. Qué mejor que este mensaje de esperanza, ¿verdad?, para poner broche final a esta mesa redonda sobre una fe que construye futuro y compromiso. Dar nuevamente las gracias a Pepe, a José Andrés, a Carla, a Enrique, porque ha sido un verdadero privilegio escucharos en esta tarde. Muchísimas gracias. Antes de marcharnos, simplemente para despedir el acto, si me permiten, unas conclusiones por parte de enraízados. Lo ha dicho antes Enrique,
Pero bueno, algo que hemos sentido pues, es el gozo de la persecución, ¿no? Yo creo que esto no nos haya sido una persecución cruenta como nuestros hermanos en Nigeria y en tantos otros sitios. Pero bueno, como no somos muy fuertes, pues el Señor nos da la carga que podemos llevar y esta pequeña persecución de no poder llevar nuestro acto al Congreso, pues nos viene bien. Y le damos gracias a Dios por ella. Luego también, pues, la humildad, ¿no? Decía al principio que sea Fran Castellano de que el hombre propone, pero Dios dispone. Pues es como cuando, ¿no? En el Antiguo Testamento iban a hacer un templo a Dios y dijo, ¿dónde vas tú? ¿No? Ya haré yo una casa cuando quiera. Bueno, pues nosotros queríamos llevar el nombre de Dios al Congreso, esta vez no ha podido ser, Él sabrá cuándo tiene que producirse ese hecho. También un ruego, en la medida en que podamos todos, yo creo que la mesa lo ha dejado claro, pero que es necesario que trabajemos por el bien común de España y además desde nuestra raigambre católica, desde nuestra fe, porque aquello que hemos recibido gratis lo debemos dar gratis y es lo mejor que tenemos, invito a todos a hacerlo y bueno, pues yo hago un llamamiento también desde Enraizados. Este acto pues ha sido posible gracias a la generosidad de nuestros socios, de nuestros donantes, también pues al que pueda el ánimo a hacerse socio de Enraizados, también ha sido fruto este acto pues de nuestros voluntarios, tenemos voluntarios desde jóvenes de 20 años hasta jóvenes de 70, 80 y ellos son los que han hecho posible este acto y por tanto pues todos también aquellos que se quieran sumar a este proyecto como voluntarios pues están abiertos nuestras puertas a ellos para ser más y hacer las cosas cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta mesa y también de la anterior, sin ellos no hubiera sido posible lógicamente la misma. Sí me gustaría, había una persona entre nosotros que creo que se ha tenido que ir, pero que para mí refleja uno de esos héroes a los que también se ha hecho mención en esta mesa, una persona relativamente anónima, pero que a lo largo de su vida ha trabajado por defender España y lo que nosotros pensamos en un lugar tan difícil como son las provincias vascas, ha sido representante en el Parlamento Español, si no me equivoco, de Guipúzcoa. José Eugenio Espíritu es su nombre, estaba entre nosotros, ahora mismo ya ha tenido que marcharse, pero les pediría, si es posible, pues que le mandemos un fuerte aplauso desde aquí y que se lo haremos llegar pues, por otras vías, ¿no? Pues tuvo un momento muy difícil, como decimos, él sí que estuvo también perseguido en su vida y pues fue capaz de dar testimonio allí de defensa de España y todo lo que ello implica y también pues fue luego uno de los diputados juzgados porque hace unos años pues Ruiz Gallardón, cuando era ministro de Justicia, presentó un proyecto de ley que trataba de limitar el aborto, trataba al menos de hacerlo conforme a la sentencia primera que confirmaba la despenalización del Tribunal Constitucional y ya saben ustedes pues que aquellos 5 o 6 diputados que votaron en contra de lo que propuso en su caso Mariano Rajoy, en contra de ese proyecto de Gallardón que no salió adelante, Gallardón dimitió, y esos 6 diputados que votaron en contra de esa propuesta dentro del Partido Popular pues fueron purgados en las siguientes elecciones y ya no forman parte del Parlamento Español. Él fue uno de ellos, ¿no? Que supo poner la verdad y la defensa de la vida por encima de su militancia política concreta. Y por último nos queda lo mejor, ha sido buenísima la mesa, ha sido buenísima la mesa anterior, pero nos queda bien la celebración de la Santa Misa, que como sabemos pues es el memorial de la muerte del Señor y de su resurrección, y la vamos a tener en la parroquia de San José, un poquito más abajo, y allí nos vamos a acudir todos. Muchas gracias también a los medios de comunicación que nos han acompañado, el debate, el UDCN, la prensa, Infocatólica, muchos medios han colaborado con la difusión de este acto en buena medida y también sentimos a todos aquellos medios que sin embargo bueno, han pretendido perturbarme, incluso algunos no saben contar, aunque aquí no se trataba de ser ni 100, ni 80, ni 60, pero me han dicho que estábamos 20. Bueno, pues quien quiera ya esa medida que te digo que no me preocupa que éramos 20, si somos 20, pues somos 20. Aquí no se trata de un número, sino de bueno, digamos, que algún medio ya pueda decir eso, simplemente pues ya se ve la calidad de la información de sus propios medios. Por lo dicho, muchísimas gracias a todos, contamos con todos para seguir trabajando por el bien común y si quieren ver estos actos en el Senado, en las asambleas de los distritos, comunidades autónomas, etcétera, pues su ayuda es indispensable. Muchas gracias.